Hola y bienvenidos a Lucha Libre Paraguay. Hoy les traigo un video que quiero hacer hace mucho tiempo, pero creo que ahora era el momento ideal, un análisis sobre la división femenina o más específicamente sobre la mal llamada Revolución Femenina. Así que empecemos. ¿Es la revolución femenina una farsa montada por el marketing de una división mal buqueada donde solo algunas destacan, las cuatro jinetes, y el resto son un completo chiste? Esta gran pregunta la voy a responder al final del video y aclaro que solo hablaré del roster principal y no de NXT, pues en NXT no sucedió la llamada revolución femenina como tal. En NXT las luchadoras se ganaron el respeto del público dando grandes luchas siempre. No hubo ese marketing barato que sí hubo en el roster principal. Y en NXT siempre han valorado y premiado el talento de sus luchadoras al igual que el de sus luchadores. Debo empezar hablando sobre la división femenina dentro de la historia de WWE y la verdad es que nunca fueron relevantes. Siempre fue un relleno y aunque hoy sean más respetadas que antes y aunque hayan logrado ser main event en el evento más grande de todos, WrestleMania, la verdad es que siguen siendo un relleno dentro de los shows semanales y pay-per-views. Sus rivalidades son burdas y aburridas, repetitivas y nada originales. Sus promos son ridículas y forzadas. Sus personajes son totalmente caricaturescos o payasescos en algunos casos. Es una división poco seria. En comparación con las grandes storylines y rivalidades que hay entre los luchadores, díganme por ejemplo una sola rivalidad de, Bayley en el roster principal que haya sido realmente buena. Ninguna. Es más, díganme por ejemplo una rivalidad por los campeonatos en parejas que haya sido realmente buena y entretenida. Ninguna. El manejo creativo con toda la visión femenina es absurdo. Y el segmento de karaoke de la semana pasada en SmackDown me da la razón. La WWE no sabe qué carajos hacer con sus luchadoras, a menos que sean las cuatro jinetes. Y esto ya pasaba antes en WWE, cuando no sabían qué carajos hacer con sus divas. Solían ponerlas en segmentos de baile, segmentos en bikini, o en las famosas luchas de Bra y Panty, que obviamente la WWE quiere que la gente olvide. Pero ahora, como es PG, es apto para todo público y la revolución femenina está con todo, siguen sin saber qué hacer con sus luchadoras y las ponen en segmentos haciendo karaoke o haciendo completamente el ridículo. Y ya que mencioné este segmento, empecemos un poco por ahí. Hablemos de las cuatro luchadoras que tuvieron la desgracia de ser parte de ese karaoke. Tenemos a Lacey Evans, una tipa que subió al roster principal como heel y en su primera rivalidad la ponen a llovear para The Man Becky Lynch, o sea, fue enterrada prácticamente desde su debut en Raw. Luego pasó a ser face, para luego ser enterrada por otra de las cuatro jinetes, Bayley. Y el viernes en SmackDown volvió a cambiar a heel. ¿Para qué? Ya a nadie le importa Lacey Evans. Luego tenemos a Dana Brooke. La verdad no sé qué carajo sigue haciendo Dana Brooke en WWE. Luego tenemos a Tamina, otra que no sé cómo carajo sigue trabajando en WWE. Lleva 10 años en la empresa y nunca ganó un campeonato femenino. Luego está Naomi, que es la mejorcita de las cuatro, que tuvo su momento en WrestleMania hace algunos años y bueno, seguro ya nadie recuerda, y un reinado totalmente olvidable. Volviendo a lo que fue la revolución femenina, remontémonos al año 2015, que fue aquí donde empezó todo. El 23 de febrero, durante una emisión de Raw, los fanáticos comenzaron un trending topic en Twitter con el hashtag
Give Divas a Change, o sea, denle un cambio a las divas, el cual fue expuesto en todo el mundo y duró alrededor de un día y medio, entre lo más hablado en Twitter, en el cual los fanáticos exigían respeto para la división femenina, después de que hubo una lucha tag team en Raw entre Emma y Paige contra las hermanas Velas. Esta lucha duró apenas 30 segundos y fue lo único de la división femenina durante esa noche en 3 horas de show de Raw, lo que causó realmente el disgusto entre los fanáticos. Más tarde Vince respondió a los fanáticos con el mensaje "We heard you, keep watching", y el hashtag de Give Divas a Change, o sea, decía "nosotros escuchamos, sigan viendo". Sí, claro. Este movimiento fue apoyado por muchos famosos y empresas como The Miami Herald, y hay que destacar también un tweet de AJ Lee para Stephanie McMahon que decía: "Tus talentos femeninos tienen récord de ventas en merchandising y han protagonizado el segmento de mayor audiencia en los shows en múltiples ocasiones. Y aún así reciben una fracción de las ganancias y tiempo en pantalla que la mayoría del roster masculino. Hashtag usa tu voz". Esto llevó a Aaron Oster de la revista Rolling Stone a comentar: "Si AJ Lee y las Velas, que han recibido mucho más tiempo en televisión que ninguna otra luchadora en el roster principal, están abiertamente diciendo esto, o sea, criticando a la empresa, entonces, ¿qué pasa con Alicia Fox, Emma o Summer Rae?", que entre paréntesis, estas vendrían a ser lo que son ahora Lacey Evans, Naomi, Dana Brooke. "Lo han pensado", decía él. "La división femenina en NXT es tratada como todo el roster masculino, son tratadas por igual, más que una sexy diversión, entre comillas, o un descanso para ir a comprar palomitas. Ellas son consideradas más que las del roster principal". Esto decía Aaron Oster en la revista Rolling Stone. A esto es lo que yo me refería, que en NXT ya el trato era distinto hacia las mujeres. Y para darles un ejemplo, mientras esto pasaba en el roster principal, en NXT la cosa era totalmente distinta, pues ese mismo mes en NXT TakeOver Rival, las 4 jinetes, que en ese momento todavía no estaban tan sobrevaloradas, tenían una fatal de 4 esquinas por el campeonato femenino NXT, que fue una lucha muy aclamada por el público donde Sasha Banks se llevó la victoria. El 29 de marzo en WrestleMania 31, AJ Lee y Paige derrotaron a las Velas, culminando así su rivalidad en una lucha tag team muy X en el evento. El 30 de marzo en Raw, las Velas y Natalya fueron derrotadas otra vez por Naomi, Paige y AJ Lee, siendo esta la última lucha de AJ Lee. AJ Lee dejó WWE el 3 de abril retirándose de la lucha libre para siempre hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con la revolución femenina después de esto? Pues hasta junio ni noticias. Durante los meses de abril y mayo, la verdad que WWE no cambió mucho la cosa con la división femenina. Naomi pasó a ser heel y entró en una rivalidad con Nikki Bella, que pasó a ser face, y algo que no le importaba absolutamente a nadie. La WWE debía potenciar la división femenina pronto. El público ya estaba harto de las hermanas Velas y Paige no podía llevar todo el peso de la división ella sola. Recién el 13 de julio en Raw, Stephanie McMahon inició la Divas Revolution oficialmente. Stephanie ascendió de NXT al roster principal a Charlotte Flair, Becky Lynch y Sasha Banks. Estas, junto a algunas de las demás divas, formaron 3 equipos. El Team Bella, que estaba conformado por las hermanas Bella, obviamente, y Alicia Fox. El Team PCB, que era Paige, Charlotte y Becky. Y el Team Bad, que era el Team Loser realmente, porque no ganaban nunca. Sasha Banks, Naomi y Tamina. Para el evento Battleground, Stephanie McMahon organiza una triple amenaza que involucraría a una representante de cada equipo
quedando el encuentro entre Charlotte, Brie Bella y Sasha Banks, siendo la ganadora Charlotte. Durante las siguientes semanas el feudo continuó entre los tres equipos mediante combates repetitivos, semana tras semana, fulana contra fulana, 2 contra 2, 3 contra 3, todas las combinaciones posibles entre estas 9 luchadoras, y eran luchas que realmente no llevaban a nada. La idea de formar 3 equipos al principio parecía muy buena y era bastante original para lo que la división femenina estaba acostumbrada, pero se gastó demasiado rápido y no había un objetivo detrás de estos 3 equipos. Mientras tanto, en NXT sí se estaba haciendo historia, pues Bayley defendería su campeonato ante Sasha Banks. Sí, Sasha ya era el roster principal, pero aún tenía luchas pendientes en NXT. Esta era una lucha que fue la primera Iron Woman de 30 minutos y sería en el My Event en NXT TakeOver, una lucha femenina que era My Event por primera vez en un pay-per-view de WWE. Esta es una de mis luchas favoritas, la de Bayley y Sasha. A partir de acá van a venir algunos cambios en la división femenina, varios experimentos por sobre todo, mejor dicho, y muchos de estos experimentos fueron un desastre, es cierto, pero hubo cosas muy buenas. Entonces vamos a empezar con lo bueno, que fue Charlotte Flair derrotando a Nikki Bella, coronándose como la nueva campeona de divas. Nikki Bella dejó un récord de 301 días como campeona. Vamos un poco con lo malo también, que quizás muchos ya no recuerden, pero Paige realizó una ridícula tie bomb en un segmento de Raw, hablando mal de toda la división femenina, algo que se supone debía ser histórico, impactante, pero que ya nadie recuerda, en gran parte porque la WWE nunca lo volvió a mencionar. Paige cambió a heel, se convirtió en la retadora al campeonato de Charlotte, y la firma de contrato entre ellas fue el My Event en Raw. Y en dicho segmento, Paige hizo un comentario acerca del fallecido hermano de Charlotte, mismo en el que se estaba haciendo alusión a su muerte por sobredosis. Después de esto, las redes sociales empezaron a estallar con las malas reacciones, incluso Ric Flair se manifestó sobre lo dicho durante el segmento, y más tarde la WWE pidió disculpas públicamente. Realmente le salió muy mal este segmento a la WWE, y Paige perdió un par de veces con Charlotte, luego ya perdió totalmente relevancia en la división, y después pasó a ser face otra vez, luego Charlotte pasó a ser heel, y ya para acelerar un poco las cosas en ese año, algo positivo fue el campeonato de divas, que sería desactivado. Así, de esta forma, Lita presentaría un nuevo campeonato femenino de WWE, un campeonato totalmente nuevo. También el término de diva sería borrado de WWE, y desde ese momento las luchadoras se las llamarían como superestrellas de WWE, al igual que los luchadores. Y sí, este fue un muy buen cambio, un cambio real y necesario para esta división. En WrestleMania 32, Charlotte Flair se llevaría la victoria y el nuevo campeonato ante Sasha Banks y Becky Lynch. La lucha estuvo bastante bien, tuvo una interferencia de Ric Flair que no me gustó, pero bueno. El resto de las luchadoras tuvieron una ridícula lucha en equipos en el kickoff. Y sí, ya las 4 jinetes iban dominando de a poco toda la división, aunque en ese momento realmente se lo estaban ganando y se lo merecían. 3 meses después llegaría la ansiada división de marcas, algo que se esperaba ya hace muchos años. También significaría el ascenso de muchas superestrellas de NXT como Nia Jax, Carmella, Amy Amor, Alexa Bliss. También significaría un segundo campeonato femenino exclusivo para SmackDown. Charlotte Flair permanecería en Raw como la campeona, y en SmackDown Becky Lynch fue la primera campeona. En Raw, una épica rivalidad entre Charlotte y Sasha Banks durante gran parte de este año nos hizo creer que la revolución femenina sería tomada en serio. Nos hizo recordar la época de Lita y Trish Stratus, pero llevado totalmente a otro nivel, siendo ellas My Event en Raw en múltiples ocasiones, teniendo la primera lucha Hell in a Cell femenina. Es quizás la mejor rivalidad femenina de la historia de
de WWE. Ya para el 2017 se realizó la primera vez un Money in the Bank femenino y bueno, acá la verdad la cagaron. No, te digo, ni me sorprende. Pues metieron a James Ellsworth, que él fue quien descolgó el maletín una vez más ante la presión de los fanáticos. La WWE corrigió su error en el siguiente SmackDown, repitiendo la lucha con Carmella como ganadora, así como debió haber sido desde un principio. Ese mismo año, Asuka ascendería a Raw, donde seguiría su aplastante paso en WWE. Ya en NXT se había convertido en la campeona con el reinado más largo. Fue la única sobreviviente del Survivor Series de la marca Raw. Y un dato interesante también es que en ese año Becky Lynch tuvo una lucha con James Ellsworth en SmackDown. Fue la primera lucha intergénero en WWE después de 10 años. Dicho sea de paso, nunca más volvieron a realizar una lucha así. También hay que decir que la WWE no veía a Ellsworth como luchador, más bien era como una mascota de SmackDown. El 27 de diciembre, en una lucha en un house show, Sasha Banks lesiona a Paige en el cuello y lastimosamente Paige muere. No, bola, no murió, pero ya hablaremos qué pasó con Paige después. Para el 2018 ya se realizaría el primer Royal Rumble femenino, un Royal Rumble que tenía demasiadas limitaciones. Empezando con el cortísimo roster femenino, que ni juntando a todas las luchadoras de Raw y SmackDown sumaban 30 participantes. La inclusión de varias ex luchadoras ayudó un poco a rellenar la lucha, pero no hicieron gran cosa dentro de la misma, con decirles que hasta Vicky Guerrero participó. La aplastante racha de victorias de Asuka la ponía como la única candidata a ganar, y con este resultado ya predecible y siendo esta la lucha del My Event, la WWE quiso cerrar con algo sorpresivo el show. Pues bien, decidieron prácticamente interrumpir el festejo de Asuka. Estaban también presentes las campeonas de Raw, Alexa Bliss, y la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Interrumpieron todo con la llegada de Ronda Rousey, donde la ex UFC se limitó simplemente a pararse en el ring y señalar el cartel de WrestleMania como si fuera ella la que estaba ganando una oportunidad titular. Un final totalmente what the fuck para un Royal Rumble, la verdad, muy pobre. Para WrestleMania de ese año se realizó una batalla real femenina irrelevante, exactamente igual a la batalla real de André el Gigante, donde ganó Naomi, a nadie le importa. Charlotte acabó con la racha invicta de Asuka en una grandísima lucha, para mí, la mejor lucha femenina de la historia en WrestleMania. Nia Jax ganó su primer y único campeonato ante Alexa Bliss, mi amor. Y Ronda Rousey debutó y ganó en una lucha tag team junto a Kurt Angle vs Triple H y Stephanie, en una muy entretenida lucha en ese evento. Este sería el WrestleMania con menos participación de las cuatro jinetes, por así decirlo. Y al día siguiente, Paige anunciaría su retiro definitivo de la lucha libre en Monday Night Raw. En SmackDown, Paige fue anunciada como la nueva gerente general, mientras que Carmella al fin canjeaba su maletín ante Charlotte luego de unos largos 287 días. Meses después se anunciaría el primer pay-per-view exclusivo de mujeres, WWE Evolution, un evento con altos y bajos. Cabe decir que nunca volvieron a repetir este evento. La cartelera contaba con varias luchas interesantes, los campeonatos de Raw, SmackDown y NXT estarían en juego, además de que se realizaría la final del Mae Young Classic. También lucharon Lita y Trish Stratus. Meses más tarde, mejor dicho, se realizaría la primera lucha TLC femenina con Asuka derrotando a Charlotte y Becky Lynch, otra gran lucha.
Y llegando ya al año 2019, ya para el 2019 el push de Becky Lynch sería infinito con su personaje de The Man. Se convertiría prácticamente en una de las superestrellas que más merchandising vendía en ese momento, hasta ahora. Y ganaría de manera épica, o mejor dicho, de una manera super forzada el Royal Rumble. Al mes siguiente también Sasha Banks y Bayley se convertirían en las primeras campeonas tag team, campeonatos nuevos que hasta ahora no les encuentro el sentido teniendo en cuenta el cortísimo roster femenino. Y como no, Charlotte no podía quedarse atrás y volvió a ganar el campeonato de SmackDown quitándosela a Asuka, y las 4 jinetes nuevamente se llevaban casi todo el oro. De esta forma se fue armando una triple amenaza entre la campeona de Raw, Ronda Rousey, la campeona de SmackDown, Charlotte Flair, y la ganadora del Royal Rumble, Becky Lynch. La WWE puso absolutamente todo su esfuerzo en construir una gran historia con estas tres, incluso dejando de lado un poco las otras rivalidades que había en Raw camino a WrestleMania, decididos a que sea este el main event del evento. Y estando conscientes, creo yo, de que posiblemente no se podría volver a repetir un main event femenino en mucho tiempo en WrestleMania, o quizás nunca. Se juntó al personaje de The Man, que se puso over con el público prácticamente por un golpe de suerte, una heel natural como Charlotte, hija de una leyenda como Ric Flair, y una superestrella como Ronda Rousey, que es famosa dentro y fuera del universo de WWE por su paso en UFC y en películas de Hollywood, que en ese momento estaba generando una reacción mixta del público. Muy difícilmente la WWE pueda replicar algo así, y realmente el main event fue lo peor de la noche en ese WrestleMania. El evento fue excesivamente largo y la presión sobre las tres era demasiada. Se dio el resultado que todos esperaban. Becky Lynch ganó ambos campeonatos con un botch al final de la lucha. Con The Man vendiendo muchísimo merchandising, la WWE ya no necesitaba innovar en nada con la división femenina, es más, ya no necesitaban esforzarse en nada. Becky Lynch retuvo el campeonato de Raw durante todo el año y el de SmackDown se lo repartieron entre Charlotte y Bayley durante todo el 2019. Y el campeonato Tag Team pasó rápidamente a ser irrelevante. Ya para el 2020, Charlotte gana el Royal Rumble y la nueva ascendida Shayna Baszler destroza a todas las Jovers en Raw en Elimination Chamber, para luego ser derrotada por Becky en WrestleMania, enterrándola tan pero tan profundo y rápido que ya no sabíamos nada de ella hasta su regreso en Raw el lunes. Un regreso totalmente irrelevante atacando a los ninjas de Tozawa. A su vez, Bayley se encargó de ganarle a todas las Jovers de SmackDown y Charlotte le quitó el título de NXT a Rhea Ripley. Una movida que hicieron pensando que con Charlotte en NXT los ratings subirían y se equivocaron. Afortunadamente corrigieron rápido este error, quitándole a Charlotte el campeonato y dándoselo merecidamente a Io Shirai. Asuka ganó el Money in the Bank este año solo para enterarnos que Becky estaba embarazada y le cedía el campeonato. Si no fuera por eso, seguro seguiríamos viendo a Becky como campeona. Y este es el panorama actual de la división femenina, con Asuka como campeona de Raw debido al embarazo de Becky, con Charlotte fuera por un tiempo, con Bayley como campeona de SmackDown y campeona en parejas junto a Sasha. Esto seguro que hasta que al fin una de las dos le traiciona a la otra y empiecen su maldita rivalidad, una rivalidad que es un repollo de lo que ya se vio en NXT y que el roster principal lo quieren alargar como si fuera demasiado épico, como si fuera la gran cosa. Bueno, y el resto de las luchadoras: Kairi Sane a punto de irse, Nia Jax enterrada otra vez, Shayna Baszler que vuelve después de ser enterrada por Becky. Tenemos ahí a Ruby Riott, que es una Jover, las Iconics, que son un desastre, ya las mencionadas Lacey Evans, Naomi, Tamina, Dana Brooke, todas Jovers.
Tenemos por ahí a... Creo que ya mencioné a todas, ¿verdad? Alexa Bliss, que hace rato que está ahí al pedo. Nikki Cross, que va a llover para Bayley este domingo. Y esa es la realidad de la división femenina. Y les voy a dar unos datos antes de cerrar el video. Antes de la conclusión, les voy a tirar unos datos muy interesantes de esta división. Desde que existen los campeonatos de Raw y SmackDown femeninos, ha habido 16 reinados diferentes con el campeonato de Raw y 17 reinados diferentes con el campeonato de SmackDown. Ahora, adivinen cuántos de estos reinados son de las 4 jinetes. Vamos, intenten adivinar en los comentarios. Hay unos 10 reinados repartidos entre las 4 jinetes en Raw. Y hay otros 10 reinados repartidos entre las 4 jinetes en SmackDown. O sea, un total de 20 reinados de los 33 en total. 20 son de las 4 jinetes, dejando solamente 13 reinados repartidos entre todas las demás. Las otras son Asuka, Nia Jax, Alexa Bliss, Ronda Rousey, Naomi, Natalya y Carmella. Entre las 4 jinetes se repartieron 20 reinados, mientras que entre otras 7 luchadoras se repartieron apenas 13 reinados. A esto hay que sumarle que las primeras campeonas tag team fueron Sasha y Bayley, que las primeras en ganar 2 veces esos títulos fueron las mismas, que el Royal Rumble ya lo ganaron Charlotte y Becky, que el Money in the Bank ya lo ganó Bayley, que el reinado más largo lo tiene Becky y capaz sea superada por Bayley, que la única en ganar ambos campeonatos femeninos fue Becky, y así un sinfín de logros entre comillas repartidos entre estas 4. Y lo peor es que ellas se enorgullecen y se enaltecen hablando de sus grandes logros, y la verdad que ¿qué méritos hay en estos logros? Logros como ser Grand Slam Champion, como Bayley, en una división cortísima, súper limitada de apenas 15 luchadoras, y de las cuales 4 se lo llevan casi todo. No sé, tendría más méritos si al menos hubieran 40 luchadoras en el roster luchando por una oportunidad. Ahí es meritorio ser una Grand Slam Champion. En fin, mi conclusión es que la revolución femenina en sí fue puro marketing, pero de que hubo cambios. El problema es que no sepan mantener estos cambios y no sepan manejar la división femenina sin que parezca un relleno dentro del show. Y basta de darle todo a las 4 jinetes. Hasta aquí el video, la verdad me extendí demasiado, me costó muchísimo este video, así que si les gustó, si llegaron hasta acá, dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un próximo video. Chao.